Buenas tardes, yo soy la profesora de idioma español, que trabajo con el docente de didáctica de la técnica. Hoy vamos a estudiar el tema de la evaluación, corresponde al tercer año. Vamos a compartir aquí pantalla y entonces a estudiar este tema. Vamos entonces a ver lo que es la evaluación. Temas que vamos a ver es el concepto, las características, los tipos o clasificación de evaluaciones. ¿Qué es evaluar? Esta es una pregunta compleja de contestar, porque si bien parece fácil, bueno, evaluar es ver, a ver qué aprendió, ¿no? Me dirían ustedes si estuvieran en presencia. Pero sin embargo es muy complejo de definir. La complejidad reside en que las diferencias de los alumnos muchas veces son bastante grandes y entonces no es fácil de evaluar a todos por igual. Vamos a considerar lo que dicen diferentes autores. En principio vamos a poner lo que es la definición de la RAE. ¿Qué dice la RAE? Es decir, el diccionario de la Real Academia Española, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Dice que evaluar, o primeras definiciones, da señalar el valor de una cosa. 2, estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. Y en tercer lugar, en tercera definición, dice estimar los conocimientos, aptitudes y rendimientos de los alumnos. ¿Sí? Es decir, esto de estimar lo que es el conocimiento de un alumno, ¿sí? Es algo muy difícil, que me acuerdo que cuando comencé el profesorado fue una de las cosas más difíciles cuando uno aprende didáctica. ¿Cómo evaluar? O sea, hasta qué punto saber si el alumno aprendió, si no aprendió? Hoy en día hay mucha complejidad con la asimilación de gente, por ejemplo, que estudia, que tiene el espectro autista o gente con alguna discapacidad. Tenemos que evaluar a esa gente de manera igual a las demás. ¿Hasta qué punto tenemos que exigirle lo mismo que a los otros? ¿Cuáles son los límites? Tenemos que exigir un mínimo hasta donde nosotros veamos que el alumno debe bueno, cumplir ciertos requisitos del año o de lo que nosotros estamos queriendo enseñar. Es algo muy complejo que ustedes, sé que algunos en sus diferentes disciplinas han
ya son docentes y ya habrán visto la complejidad, ¿no es cierto? Cómo no ser injusto, cómo ser justo, cómo hoy últimamente se está viendo mucho la evaluación como un proceso, ¿no es cierto? Y ver que la misma persona dentro de lo que es y de su complejidad y su problema a veces logra avanzar, ¿no? Vamos a seguir ahora entonces a la doctora María Margarita Rosales, ¿sí? Donde estamos viendo un artículo que se llama Proceso Evaluativo. Evaluación, que yo se los voy a dejar después con este mismo material. Sumativa, evaluación formativa y assessment, su impacto en la educación actual. Este artículo lo sacamos, está en internet, yo se los voy a pasar. Participó en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Me parece que tiene conceptos interesantes que se pueden entonces estudiar. Ella tomó lo que era el origen de la evaluación y dice que es muy interesante revisar los inicios de la evaluación que se denomina la época de los precedentes o antecedentes, donde se encuentra la denominada época antigua. La evaluación se constituye históricamente como un instrumento ideal de selección y control. Con ella se trató de concretar formas de control individual y su extensión a las formas de control social. En el siglo pasado aparece como actividad y técnica cuyo nombre fue el examen, el cual pretendía valorar los conocimientos que poseían los alumnos después de la enseñanza impartida. De la misma manera se denominó a la habilidad para relacionar y aplicar las adquisiciones logradas por los aprendices y la adecuada exposición de las mismas. Resulta así que es un valioso instrumento didáctico para controlar el aprendizaje de los alumnos y además un medio de información de la manera en que se desarrolló la actividad académica para revisarla y reorientarla. Entonces, un concepto fundamental es un valioso instrumento didáctico para controlar el aprendizaje de los alumnos y además un medio de información de la manera en que se desarrolló. Acá me sobró nada. La actividad académica. Para revisarla y orientar. Vamos a ver que muchas veces
nos damos cuenta que estamos dando un nivel que de repente los alumnos no están llegando. Y bueno, hay que tratar de alguna manera, bajar un poquito, bueno, reexplicar algunos elementos, tratar de, bueno, de ver cómo ellos pueden llegar a comprender mejor. Para que entonces puedan llegar a, digamos, por una parte el docente a llegar a cumplir su programa y por otra parte el alumno a llegar a los conocimientos básicos, es decir, uno no puede quedar demasiado alejado de lo que ellos puedan realizar. Ya en el siglo XX aparece el término test reemplazando al examen. El test es considerado entonces como un instrumento científico válido y objetivo que podría determinar una infinidad de factores psicológicos de un individuo, como la inteligencia, las aptitudes e intereses y el aprendizaje. La evaluación educativa ha nacido y se ha desarrollado en el siglo XX al amparo de la psicología experimental. Se concibe como una actividad sistemática integrada dentro del proceso educativo y su finalidad es la optimización del mismo. Tiene por objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando los objetivos, revisando críticamente planes, programas, métodos y recursos, facilitando la máxima ayuda y orientación a los alumnos. Eso era lo que yo les decía, ¿no? El hecho de reajustar, es decir, la evaluación sirve al estudiante y nosotros para saber cómo están asimilando los conocimientos, y también nos sirve a nosotros para saber cómo ajustar esa, esas, esa enseñanza que no quiero puntualizar. Yo soy de literatura y de idioma español y no quiero puntualizar a lo que es la literatura y el idioma español porque sé que ustedes son de varias especialidades, pero sí que cada uno sabe cómo, bueno, cómo ir explicando más, cómo ajustar el proceso, ¿sí? Para que los alumnos, digamos, no queden perdidos. Asimismo, permite elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento de los alumnos. De esta manera, la evaluación, hasta entonces considerada como un acto meramente sancionador, se convierte en un acto educativo, ¿no? Es decir, la evaluación es tomada como un acto educativo. Esto es, ojo que acá copié textual en la primera parte, vamos a poner comillas. Y por supuesto, bueno, la definición de la RAE también, ¿no? Esto está en la página 2. Bien. Vamos a ver entonces definición de conceptos. Según los toma entonces la doctora Margarita Rosales. Dice, la evaluación educativa, según Daniel Staffenbein, es el proceso de delinear, obtener y proveer información para juzgar alternativas de decisión.
Según Pedro Lafourcade, sería entonces la segunda definición. El número entonces corresponde aquí. Acá tenemos un punto. Es una etapa del proceso educativo donde se ponderan los resultados previstos en los objetivos, habiéndolos especificado con antelación. Ahí parece entonces que estuviera más remarcado el hecho de haberlos especificado con antelación, es decir, la idea previa, ¿no?, de lo que se va a responder, que todos los docentes tenemos, es decir, y las posibilidades de lo que va a responder el alumno, ¿no es cierto? En iguales parámetros cabe situar la definición de Kettler, para quien evaluar significa examinar el grado de adecuación entre un conjunto de informaciones y un conjunto de criterios adecuados al objetivo fijado, con el fin de tomar una decisión. Entonces el tercero está lo que es la UNESCO en el 2005, define la evaluación como el proceso de recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir a los actores interesados tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los resultados. Es decir, que la UNESCO la define como un proceso, ¿no? Ambos aspectos, por un lado el del juicio y por el otro el de toma de decisiones, intervienen en la evaluación educativa, aunque adquieren mayor o menor preponderancia según los casos. Por lo tanto, se considera la evaluación
como una actividad mediante la cual, en función de determinados criterios, se obtienen informaciones pertinentes acerca de un fenómeno, situación, objeto o persona que, se emite situación, objeto o persona, se emite un juicio sobre el objeto de que se trate y se adoptan una serie de decisiones referentes al mismo. De tal manera que en este contexto, la evaluación educativa, si se dirige al sistema en su conjunto o a algunos de sus componentes, responde siempre a una finalidad, que la mayoría de las veces significa tomar una serie de decisiones respecto al objeto evaluado. Y ella entonces distingue después lo que es la medición. Y dice que la medición es el proceso de obtener una expresión numérica de algo en forma tal que nos permita hacer comparaciones cuantitativas con un patrón determinado. Su razón de ser es obtener datos para la evaluación. Así que medición es un proceso de obtener una expresión numérica de algo en forma tal que nos permita hacer comparaciones cuantitativas con un patrón determinado. Su razón de ser es obtener datos para la evaluación. ¿Esto qué significa? Significa que esta expresión numérica, ¿sí?, va a darnos una relación en cuanto al aprendizaje, es decir, del 1 al 12, bueno, el mejor será 12, habrá números intermedios y hasta el 1. Es decir, que nosotros tenemos que poner a esa evaluación un número según lo que nosotros esperemos y sobre todo según lo mínimo esperado, es decir, el 6 sería lo mínimo esperado. Si no llega a lo mínimo esperado, nosotros tenemos que entonces poner menos que 6. En este caso, como estamos en varias disciplinas, no se puede hacer una regla o un consejo en este sentido, pero bueno, hay materias que son más fáciles de evaluar, por ejemplo, matemáticas, que bueno, el resultado es 1, si está mal, bueno, es fácil ver que hay un error, aunque a veces tienen un razonamiento previo que la persona razonó bien, pero no llegó al resultado por alguna confusión. Es decir, siempre hay aspectos que hay que considerar, que no es una medición que sea siempre 100% exacta. En general hay factores también subjetivos, ¿no? Dependiendo de la materia a la cual nos referimos. Esta palabra que quizás para ustedes es desconocida, ¿no? Assessment, que llama aquí del inglés, ella lo llama el proceso de recopilar, organizar, resumir e interpretar información sobre lo que es el objeto de análisis dentro del entorno educativo. ¿Tá? Así que esa diferencia acá
dice es que promueve el aprendizaje a través de la retrocomunicación, reflexión y autoevaluación. Propósito de facilitar en el educador, dice, la toma de decisiones. Avalúo, evaluación, assessment, evaluación, acción y efecto de evaluar, evaluar, señalar el precio a una cosa, valorar, evaluación, acción y efecto de evaluar, evaluar, señalar el valor de una cosa, ¿no? Entonces, considera lo que son las evaluaciones, ¿no? Por una parte, ve lo que es la evaluación formativa o continua, que dice que es la evaluación durante el proceso de aprendizaje o formativa. Es un término que fue introducido en el año 1967 por M. Scriven para referirse a los procedimientos utilizados por los profesores con la finalidad de adaptar su proceso didáctico a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en los alumnos, ¿no? Así que formativo continuo. Entonces lo dice en el año 1967 M. Scriven. Perfecto. Bien. Dice que
La evaluación formativa o continua es la que se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para localizar las deficiencias cuando aún se está en posibilidad de remediarlas. Esto es introducir sobre la marcha rectificaciones o que hubiere lugar en el proyecto educativo y tomar las decisiones pertinentes y adecuadas para optimizar el proceso de logro del éxito por el alumno. ¿Está? Es decir, que acá lo que importa es el hecho de introducir sobre la marcha rectificaciones a que hubiere lugar en el proyecto educativo y tomar las decisiones pertinentes. Optimizar el proceso de logro, entonces, del éxito por el alumno. Bien. Este tipo de evaluación formativa de lo que es la evaluación sumativa. La evaluación sumativa, lo que dice esta autora, no se olviden que ustedes pueden encontrar diferentes definiciones según los autores, por eso decimos que estamos siguiendo a esta autora. La evaluación sumativa tiene por objeto establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la recogida de información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de los conocimientos a evaluar. ¿Tá? Entonces, lo importante es que tiene que bien. Se habla de las características de la evaluación. Vamos a ver entonces qué es lo que considera ella como características de la evaluación. Dice, sistemática, porque establece una organización de acciones que responden a un plan para lograr una evaluación eficaz, porque el proceso de evaluación debe basarse en unos objetivos previamente formulados
que sirvan de criterios que iluminen todo el proceso y permitan evaluar los resultados. Si no existen criterios que siguen una secuencia lógica, la evaluación pierde todo punto de referencia, dice, y el proceso se sumerge en la anarquía, indefinición y ambigüedad. Así que la primera característica, entonces, es sistemática. El proceso de evaluación debe basarse en unos objetivos previamente formulados. ¿Ah? La segunda, integral. Integral porque constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo y por lo tanto nos proporciona información acerca de los componentes del sistema educativo: gestión, planificación curricular, el educador, el medio sociocultural, los métodos didácticos, los materiales educativos, etc. De otro lado, se considera que la información que se obtiene de cada uno de los componentes está relacionados con el desarrollo orgánico del sistema educativo. ¿Tá? Entonces, constituye una fase más del desarrollo ¿ah? Luego, el hecho de ser formativa. Formativa porque su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los resultados de la acción educativa. Así, el valor de la evaluación radica en enriquecer al evaluador, a todos los usuarios del sistema y al sistema en sí, gracias a su información continua y sus juicios de valor ante el proceso. Entonces, por otra parte, dice que debe ser continua. Dice, porque se da permanentemente a través de todo el proceso educativo y no necesariamente en periodos fijos y predeterminados. Cubre todo el proceso de acción del sistema educativo, desde su inicio hasta su culminación. Debe ser flexible. Vamos a ver qué entiende por el hecho de flexible. Porque los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el momento de su aplicación pueden variar de acuerdo a las diferencias que se presenten en un determinado espacio y tiempo educativo. ¿Tá? Entonces vamos a poner lo más importante.
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el momento de su aplicación pueden variar. Y vamos a resumir por las circunstancias, ¿no? Esto sí lo pongo en mis palabras para no estar según las circunstancias. Bien. Por otro lado, debe ser recurrente. ¿Qué significa? Dice, porque reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo del proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van alcanzando. Entonces, reincide ¿no? Bien, es decir que acá tenemos entonces estas características. Y nos quedaría la decisoria, que la decisoria, ella entiende por esta palabra, dice, porque los datos e informaciones debidamente tratados e integrados facilitan la emisión de juicios de valor que a su vez propician y fundamentan la toma de decisiones para mejorar el proceso y los resultados. ¿Tá? Entonces, resumiendo, los datos e informaciones facilitan la emisión de juicios de valor, que a su vez propician y fundamentan la toma de decisiones para mejorar el proceso y los resultados. Bien. Luego considera 5 aspectos que debe tener toda evaluación. Considera, dice que Roger Bartolomé, de 1990, enriquece las características planteadas cuando propone 5 aspectos que debe tener toda evaluación y que son las siguientes. Carácter científico, los datos obtenidos al aplicar instrumentos de evaluación deben ser utilizados de forma adecuada para facilitar la emisión de juicios de valor y de toma de decisiones sobre el proceso educativo. La planificación de la evaluación y de sus procedimientos ha de ser realizada en forma rigurosa. Así que el primero sería carácter científico. Luego tenemos
el carácter formativo. Dice que la evaluación forma parte del proceso educativo y toda información que se obtenga de ella debe orientarse a su mejora. Este tipo de evaluación se opone a aquella con carácter sancionador, calificaciones o informes positivos o negativos. La evaluación formativa nos facilita la tarea de identificar problemas, mostrar alternativas, detectar los obstáculos para superarlos, en definitiva, perfeccionar el proceso educativo. El otro carácter que señala es ser sumativo. También deben evaluarse los resultados del proceso, pero no centrándonos solo en la evaluación de los objetivos fijados, sino también en las necesidades previamente identificadas. Se trata de ir sumando informaciones sobre los distintos productos para mejorar el proceso y para comprobar la adecuación de los resultados a los intereses y necesidades de los beneficiarios del sistema. El otro es el carácter comprensivo. La evaluación no solo tomará en cuenta los datos procedentes de los instrumentos seleccionados, sino también de todo tipo de informaciones formales e informales que se obtengan del proceso educativo, para luego seleccionar las más útiles. Luego habla de la metaevaluación. La metaevaluación. Se trata de la evaluación de la evaluación, es decir, un medio para verificar y asegurar la calidad de las evaluaciones, ¿no? Es decir, la evaluación de la evaluación. Y asegurar la calidad de las evaluaciones que hemos llevado a cabo y para comprobar el rigor y la fiabilidad de los instrumentos y técnicas utilizados. Luego señala los propósitos de la evaluación. Y dice que son los siguientes. Los propósitos que se persiguen con la evaluación enmarcan la importancia de saber para qué evaluar y orientan en todo su desarrollo. Integrar los métodos y procedimientos en un sistema organizado y coherente que permite evaluar el rendimiento académico de los estudiantes en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Planificar y dirigir las experiencias de aprendizaje en armonía con los objetivos previamente establecidos. Determinar el nivel de conocimiento y de otros logros del estudiante integralmente. Proporcionar la información necesaria a los estudiantes sobre las dificultades de aprendizajes. Establecer una base para la asignación de calificaciones. Valorar la pertinencia de los contenidos programáticos en cuanto a la extensión, complejidad y actualización. Estimular la efectividad de estrategias y recursos de la enseñanza. Muy bien. Luego habla de las funciones de la evaluación. Y dice que en una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha evaluación tomar decisiones. Para el estudiante, informativa, orientadora y motivadora. Es decir, las funciones
Van a ver acá que desglosa según si son estudiantes o no. Para el estudiante, informativa, orientadora y motivadora. Para el maestro o profesor, conocer el ritmo de aprendizaje del estudiante, diagnosticar un nivel de aprendizaje, pronosticar, calificar, mantener informados a todas las partes interesadas. Así que evaluar el ritmo de cada estudiante, diagnosticar nivel de aprendizaje, pronosticar, calificar y mantener informadas a las partes interesadas. Como recurso del proceso educativo, vamos a ponerlos así que quedan más claros. La finalidad de orientación escolar del estudiante, la revisión de forma continua de la validez en la actuación de cada uno de los diferentes elementos que intervienen en la evaluación, meta-evaluación. Entonces, muy bien. Funciones entonces de la evaluación formativa. Dice acá que la evaluación formativa se efectúa o se centra en partes significativas del programa de estudio, facilitando la toma de decisiones a tiempo, la eficacia de estas como resultado de la riqueza de la información y el estímulo al trabajo en función del éxito. La evaluación formativa o continua no debe basarse únicamente en pruebas formales, sino que debe incluir la observación de la actividad y el análisis de tareas. Esto es, el proceso evaluador debe centrarse no en actividades específicas, sino en gran medida en la misma actividad ordinaria del aula, como ejercicios, solución de problemas, trabajos, dibujos, redacciones, lecturas y esquemas, entre otros. Con esto se permite recoger la información no solo sobre el resultado, sino también sobre el proceso mismo, lo que permite conocer mejor al alumno y así poder adecuar el trabajo pedagógico. Se caracteriza por ser una apreciación de la calidad del trabajo académico realizado, pues es la que nos permite determinar en cada segmento, tramo del curso o carrera los resultados obtenidos para realizar los ajustes y adecuaciones necesarias para llegar al éxito con la excelencia que demanda la sociedad actual en estos tiempos posmodernos. Luego tenemos las funciones de la evaluación sumativa. La
evaluación sumativa es la que se realiza al término de una etapa del proceso, enseñanza-aprendizaje, para verificar resultados. Determina si se lograron los objetivos educacionales estipulados y en qué medida fueron obtenidos para cada uno de los alumnos. La evaluación final tiene como finalidad la calificación del alumno y la valoración del proyecto educativo del programa desarrollado de cara a su mejora para el periodo académico siguiente, considerando el fin del curso como un momento más en el proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de la misma finalidad de evaluación continua. Finalidad de la evaluación. Y seguimos con esta autora que plantea cuál es la finalidad de la evaluación. Y dice, determina el tipo de informaciones que se consideran pertinentes para evaluar, los criterios que se toman como punto de referencia, los instrumentos utilizados y la ubicación temporal de la actividad evaluativa. Es una referencia al objeto evaluado y a los criterios que se utilizan como referencia. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación formativa? Dice que tiene una función reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje para posibilitar que los medios de formación respondan a las características de los estudiantes. Pretende principalmente detectar cuáles son los puntos débiles del aprendizaje más que determinar cuáles son los resultados obtenidos con dicho aprendizaje. Retroalimentar tanto al alumno como al docente acerca del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Distinguir lo que el alumno o grupo ha denominado, mostrar al profesor la situación del grupo en general y del alumno en particular, detectar el grado de avance en el logro de los objetivos. Después habla de cuál es la finalidad de la evaluación sumativa. La función social de asegurar que las características de los estudiantes respondan a las demandas y metas educativas del sistema. Pero también puede tener una función formativa de saber si los alumnos han adquirido los comportamientos terminales previstos por el maestro y en consecuencia si tienen los prerequisitos necesarios para posteriores aprendizajes o bien determinar los aspectos que convendría modificar en una repetición futura de la misma secuencia de enseñanza-aprendizaje. Después habla de diferentes tipos de evaluación y habla de la evaluación diagnóstica, identificar la realidad de los alumnos que participarán en el hecho educativo, comparándola con la realidad pretendida en los objetivos y de los requisitos o condiciones de su logro demanda. La evaluación diagnóstica, como ustedes saben, es la que hacemos al comienzo del año, para saber más o menos ya cómo está el grupo, ¿no? Con qué bagaje cultural viene, qué carencias tienen, ¿no es cierto? Busca identificar las causas que aplican a raíz de las dificultades y errores recurrentes y persistentes en el aprendizaje. Puede ocurrir en cualquier momento de la secuencia instruccional. Nosotros en general la hacemos al principio, en nuestro sistema, tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo más eficaz, evitando procedimientos inadecuados. Busca respuesta a qué se debe que los estudiantes no aprendan o qué factores influyen en el aprendizaje. Luego ella destaca la evaluación de ubicación. Determina la posición del estudiante en una secuencia instruccional y las técnicas de enseñanza que más le benefician. Se realiza el comienzo de una secuencia instruccional
curso, unidad o grado, y se busca identificar qué conocimientos, destrezas y actitudes poseen los estudiantes al comenzar. ¿Hasta qué punto los estudiantes dominan los prerequisitos de la instrucción programada? ¿Qué estrategias de enseñanza se ajustan a las necesidades e intereses de los alumnos? Nosotros en realidad la diagnóstica que usamos como evaluación diagnóstica sugerida en el programa, en realidad también sería una evaluación de ubicación, ¿no? Es decir, reuniría la anterior con esta, ¿no? En lo que hacemos generalmente los docentes en educación secundaria. La evaluación formativa da seguimiento, revisa el progreso del aprendizaje, realiza cambios o ajustes durante la instrucción. Se nutre del assessment, alimenta de inmediato el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dosifica y regula adecuadamente el ritmo de aprendizaje. Retroalimentar el aprendizaje con información desprendida de los exámenes, enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos, dirigir el aprendizaje sobre las vías de procedimientos que demuestran mayor eficacia, informar a cada estudiante acerca del particular nivel de logro y determinar la naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos. Busca también dar respuesta a cómo va el progreso de los estudiantes, qué técnicas de enseñanza son efectivas, y si se desarrolla la secuencia de aprendizaje según pautada. La evaluación sumativa designa la forma en la cual se juzga el logro de los fines propuestos en la instrucción y sirve de base para certificar dominio, asignar calificaciones o determinar promociones. Se habla de evaluación sumativa para designar la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar promociones, etc. Tomar decisiones pertinentes para asignar una calificación totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el curso, semestre o unidad didáctica correspondiente. Busca respuesta a ¿en qué medida se han logrado los objetivos? ¿Cuáles estudiantes dominan los objetivos y pueden ser promovidos al próximo grado, curso u unidad? ¿Qué nota recibirá el estudiante? Y luego seguimos con la misma fuente y tenemos los principios éticos de la evaluación. Y dice, la ética es uno de los aspectos más importantes, no solo del magisterio, sino de la conducta humana en sociedad. La ética en la evaluación se rige por los siguientes puntos. Diversificar las técnicas de evaluación, dar participación al estudiante en el proceso de evaluación, explicar los criterios que regirán la evaluación, promover un clima de confianza y respeto entre los participantes en el proceso evaluativo, distribuir adecuadamente a los estudiantes en el salón durante una prueba, establecer previamente un código de honestidad académica, controlar los factores ambientales que pudiesen afectar el proceso de evaluación, diseñar exámenes diferentes cuando el espacio físico sea insuficiente. Conclusiones. Conviene destacar que la autoevaluación y la coevaluación como formas de evaluación cooperativas no son métodos de evaluación, sino que fuentes de evaluación que pueden ser usadas junto con diferentes métodos e instrumentos evaluativos y deberían formar parte de un proceso de cambio hacia una educación centrada en el estudiante. Las habilidades para autoevaluarse, para realizar evaluaciones entre iguales o de participar en evaluaciones cooperativas son importantes en el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida del estudiante y en el desarrollo de la autonomía de los individuos, según los autores Sambel, McDowell y Brown, en el año 1997. El docente, por su parte, tiene un nuevo rol en las evaluaciones que se asemeja más al de un examinador externo y moderador, ya que debe controlar el proceso, proteger a los estudiantes de las
puntuaciones injustas y establecer los criterios de referencia para la evaluación. En el campo educativo, la evaluación permite descubrir que los objetivos planteados se han cumplido o no, lo que servirá para retomar aquellos que no fueron asimilados por los alumnos, reforzar los éxitos obtenidos y no incurrir en los mismos errores en el futuro, para lo cual será conveniente introducir el cambio de estrategias pedagógicas para enmendar lo insuficiente. Y termina con que la evaluación permite descubrir los objetivos planteados se han cumplido o no, lo que servirá para retomar aquellos que no fueron asimilados por los alumnos, reforzar los éxitos obtenidos y no incurrir en los mismos errores en el futuro. Para lo cual será conveniente introducir el cambio de estrategias pedagógicas para enmendar lo insuficiente. Bien. Por otro lado, yo les quería hablar hoy de lo que es el trabajo de Ana Torresi, que está ligado a es de la Universidad de Buenos Aires. También les voy a mandar el PDF. Y esta salió en artículos de investigación y el título se llama Construcción y evaluación de consignas para evaluar la escritura como competencia de vida. Bien, lo que saqué interesante de este artículo que quería compartir con ustedes era lo siguiente. Ella dice que debe haber, dice, si no responden a una pregunta cuando estamos en una evaluación, ¿no es cierto? Y realizamos una pregunta, y si no responden a la pregunta como se espera, significa que no han estudiado o que no lo han hecho suficientemente. ¿Está? Esa es la primera conclusión. Pero dice que a veces es que no se ha planteado, no se ha especificado lo que se quiere preguntar, ¿no es cierto? Y ella pone, léanlo, porque digamos acá es un resumen, pero lo tienen que leer. Ella da unos ejemplos en relación a la Revolución Francesa, unas preguntas que serían sobre la asignatura de historia, ¿no es cierto? Y proponía como que estaban digamos, mal planteadas o que podían especificarlas más, ¿no? Entonces dice, la necesidad de acotar o circunscribir las consignas si pretendemos, por un lado, orientar al alumno en el proceso de producción, que recordemos, comienza con el reconocimiento del tema, y por el otro, inducir el estudio de un tema específico, ¿no? Entonces me parece esto que es fundamental, ¿no? El hecho de la necesidad de acotar o circunscribir la consigna si pretendemos, por un lado, orientar al alumno en el proceso de producción y por otro,
inducir el estudio de un tema específico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la definición del tema y plantear bien la pregunta es fundamental también para que el estudiante esté guiado a responder bien la pregunta. Es decir, si no se especifica lo que se quiere preguntar, ¿no es cierto? Y tener la idea de lo que se quiere como respuesta, ¿no? El alumno quedaría desorientado. En definitiva, la idea es esa. ¿Tá? Luego, otro elemento que habla es sobre la escritura y su evaluación. Y lo que dice es que los modelos teóricos elaborados para explicar lo que sucede al escribir coinciden en general en que los escritores competentes proceden más o menos del siguiente modo. Primero, piensan antes de escribir y mientras escriben, en el tema que quieren o deben desarrollar, en la información con que cuentan al respecto, en cómo es mejor expresarla, en el receptor a quien destinan el escrito, en la finalidad del propósito de la escritura, en sus posibles efectos y demás, ¿no? Es decir, el hecho de, primero entonces, pensar antes de escribir, a quienes destinan el destinatario, la finalidad o el propósito de la escritura. ¿Sí? El segundo es que esquematizan la organización del texto, es decir, trazan mentalmente y luego en borradores un proyecto de texto y o sucesivas versiones, ¿no? Esquematizan ya sea mentalmente, en general esto se hace mentalmente, pero se puede decir que usen borradores, ¿no? Un proyecto de texto, etc. Releen el escrito para ver releen el escrito para verificar si se ajusta a los objetivos planteados. ¿Está? Bien. Dice que esta concepción del acto de escribir es relativamente reciente. En consecuencia, la idea de enseñar a construir sentidos en un texto y de evaluar este proceso de construcción con vistas a guiar al aprendizaje es más reciente aún, tanto en el currículo de la formación docente como en las prácticas escolares. Los manuscritos antiguos con correcciones dan cuenta que los escritores competentes de todas las épocas revisaron y corrigieron sus escritos. La pretensión actual es que la transformación de escritores novatos en escritores expertos
comienza en el marco del sistema escolar, ¿no? Luego también habla un poquito de los tipos de evaluación. Dice que independientemente de los tipos diversos de evaluación escrita y de los objetivos con que ésta puede efectuarse, la valoración de la capacidad de expresión escrita implica la consideración de dos aspectos complementarios y relacionados. En primer lugar, el producto escrito, los discursos que un estudiante es capaz de redactar, y en segundo lugar, el proceso de escritura, o los procedimientos de trabajo, las estrategias que el estudiante utiliza para producir esos discursos. La tradición escolar se ha centrado casi exclusivamente en el primer aspecto, es decir, en el producto escrito. Sin embargo, el segundo no es de menos importancia, por lo que si bien las evaluaciones que empleamos con más frecuencia son sobre todo evaluaciones de producto, nos desentenderemos también de las evaluaciones de proceso, ¿tá? Así que, consideración. Señala que hay que considerar. Como entonces el proceso de escritura. ¿Ah? Evaluación de proceso. La evaluación de proceso de escritura consiste en la observación de las estrategias de análisis en la información y del método de redacción o respuesta en el caso de las materias en las que predomina el lenguaje verbal. Como en lugar de medir un producto estático, se trata de explorar el comportamiento de un sujeto, el proceso dinámico que lleva a cabo, esta evaluación resulta más cualitativa que cuantitativa. ¿Tá? Bien, dice que lo que importa es si el alumno traza mentalmente un plan, activando su memoria con conocimientos sobre el tema, de lo que tenga, así como sobre los tipos de texto. Redacta, hace borradores, cuántos, qué características tienen, ¿tá? Recupera las ideas del plan y luego borrador las reformula. Recurre a fuentes de información, apoyos como los libros de texto, las carpetas de ejercicio, los diccionarios, las gramáticas, etc. Realiza correcciones en forma recursiva, privilegiando aspectos globales, o se centra de modo exclusivo en cuestiones de superficie, o manteniendo la planificación inicial o no corrige nada. Trabaja a gusto, motivado, concentrado en la tarea o se dispersa. Evaluar si estas tareas se realizan o no. En el primer caso, observar de qué modo se efectúan. Resultan actividades que permiten al docente reorientar al alumno atendiendo al momento del proceso que se produce la falla. ¿Tá? Dice que un elemento importante es si revisó el texto. ¿Lo revisó mientras escribía o dejó la revisión para el final? ¿Qué correcciones introdujo? Es un modo usual de evaluar el proceso. Si bien es más rápido y menos trabajoso que otros métodos, no resulta absolutamente confiable, ya que las respuestas dadas por el escritor se ven casi siempre interferidas por lo que él cree que el docente piensa que debería haber hecho. Para asentar los datos obtiene el evaluador, suele confeccionar grillas en las que figuran la fecha del análisis, la lista de alumnos y sus respuestas en los diversos aspectos indagados. El análisis se repite periódicamente. Una de las metodologías del análisis del proceso de respuesta por escrito que ha resultado particularmente exitosa es el análisis de protocolos. Ella llama protocolo al registro detallado de todos los razonamientos que hace quien realiza una tarea por escrito. Desde el momento en que ésta se le plantea hasta que la concluye, se le solicita que no deje de formular en voz alta sus reflexiones, sean del tenor que sean, y que por lo demás trabaje normalmente. El protocolo
cuya transcripción puede alcanzar unas 20 páginas por cada hora de sesión, es muy rico en datos y en conjunto con las notas y la versión que el escritor entrega como final, permite observar no solo el desarrollo del producto escrito, sino muchos de los procesos intelectuales que lo produjeron. Ahora, lo que ella plantea es que la exploración de estos aspectos mediante la metodología apuntada supone un intérprete capacitado, además de un aparato grabador por el sujeto. Si a esto se le suma la transcripción fiel de la grabación, es a veces dificultosa, se entiende que su implementación es difícil. ¿Tá? Es decir, ahí es una forma de ver todo el proceso a través de ese protocolo. Cosa para lo que es la enseñanza secundaria que no viene mucho al caso, o bueno, no sé si en algún proyecto de alguna de sus asignaturas puede serlo, ¿no? Pero sería en una ocasión especial. También habla de la evaluación del producto y dice que actualmente se sabe que la revisión y la autocorrección son procesos fundamentales en la composición del texto, ¿tá? Revisión, entonces, y la autocorrección son procesos fundamentales en la composición del texto. En efecto, los alumnos, si son orientados de manera conveniente, resultan capaces de autocorregirse, de la misma manera que de generar ideas. Los trabajos actuales han comprobado que la autoevaluación da resultados positivos entre los estudiantes, sobre todo cuando previamente estos han sido formados en la habilidad de corregirse por un docente que ha realizado el mismo la tarea de señalar errores en las primeras etapas de producción del escrito y que en consecuencia ha mostrado caminos de autocorrección, ¿no? Bien. Otro aspecto es la corrección entre pares. Este tipo de corrección supone enseñar a los aprendices de correctores a plantear interrogantes claros, analizar un texto en sus diversas dimensiones y hacer observaciones que muestren al que escribe la necesidad de revisar sus elecciones. Ya no se trata de que el docente ejerza una mirada en nombre de la perceptiva, sino que aporte una mirada que sirva de modelo de procedimientos a seguir, colaboradora, que apunte a lograr la mayor eficacia comunicativa posible. ¿Tá? La corrección entre pares muchas veces es efectiva cuando hay trabajos grupales, entonces también entre ellos, bueno, uno dice cómo contestar algo, otro lo va ayudando y corrigiendo. También puede hacerse intercambio de realizar una tarea e intercambiar tareas, y ahí tenemos la corrección entre pares, ¿no? Los objetivos. Toda evaluación tiene el objetivo principal y general de permitir la toma fundamentada de decisiones. Estas decisiones pueden ir desde determinar el resultado total y final de una unidad de aprendizaje o del curso y traducirlo en un sistema de calificaciones. Específicamente en el terreno de la elaboración de pruebas y trabajos prácticos, los objetivos determinan qué aspectos concretos se evaluarán. Bien. Este entonces es un poco lo que sostiene esta colega entonces, y entonces les dejaríamos por acá
y yo les comparto entonces esos 2 PDF en la página. Que tengan muy buenas tardes. Saludos.